ejemplo, dice que el Señor dijo que enviará a sus ángeles a levantar a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra, a sus escogidos. Y dice que, hablando por ejemplo de los tiempos futuros, hablando de los falsos, hablando de la falsa enseñanza y anticristo, que engañaría si fuese posible aún a los escogidos. Vuelvo otra vez a mencionar a los escogidos. Y dijimos que, por ejemplo, que ese asunto de escoger, que no era difícil entender el concepto de escoger. Es tan sencillo como que Dios escoge. No se escoge. Escoge a ti, y hablamos que Dios, a la luz de la palabra, no es un Dios injusto si escoge a unos para salvación. ¿Por qué? Porque vamos a decir, bueno, ¿por qué a unos y a otros no? ¿Qué recuerda usted cuando hablamos de eso? ¿Por qué Dios no es injusto al seleccionar o al escoger a algunos? Porque si Dios escogió del mundo desde antes de que fundara la tierra, predestinó a algunos para salvación, la pregunta es, ¿y qué de los que no fueron escogidos? Fácilmente, y de hecho hay cristianos que dicen, si eso es así, entonces tu Dios que tú por ahí es un Dios satánico, diabólico, monstruoso. Muchos cristianos dicen eso. ¿Cómo es que Dios escoge? ¿Por qué no dejan que sea el hombre quien escoja? Entonces, explicamos la semana pasada, si Dios escogió unos para salvación y a los que no escogió, ¿qué hacemos con ellos? Si alguien lo confronta a usted y usted le dice, oiga hermano, ¿usted cree en la predestinación? Y dice, bueno, no fue una clase que hablamos y parece que sí que era una predestinación. Bueno, está en la Biblia. Entonces, y si la persona le hace preguntas, usted dice, no, pero ¿cómo vas a empezar a creer esa doctrina tan diabólica, tan mala? ¿Cómo que tu Dios sería un Dios monstruoso que a unos escoge para la vida eterna y a otros los escoge para el infierno? ¿Qué le diría a usted? Es que Dios nos escoge a muchos porque dijo que muchos somos los escogidos y pocos son los que... Muchos son los llamados. Muchos son los llamados, pocos escogidos. Entonces Dios le llama a muchos, pero los pocos son los que aceptan y los que quieren seguirlo. ¿Qué? ¿De quién depende salvarse? ¿Del hombre o de quien Dios tiene misericordia? Del hombre. ¿De quién depende salvarse? ¿De quién depende salvarse? ¿En manos de quién está la salvación? De Dios. De Dios. ¿Del hombre pecador que escoge a Dios o de aquel de quien Dios tiene misericordia? ¿De aquel de quien Dios tiene misericordia? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre no puede escoger a Dios, por ejemplo? Vete. Usted va a la calle a predicar a una persona que puede ser que sea moralmente una depravada o puede ser moralmente buena, pero no tiene a Cristo, es un hombre natural, muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué no puede escoger a Dios? ¿Puede o no puede? O sea, puede y está en sus manos la decisión, o no puede y es Dios el que tiene que compadecerse de él para darle vida y que pueda entonces venir a Cristo. ¿Cuál de las dos es verdad? A la luz de la palabra. Créame que hay muchos cristianos, no que odian, que aborrecen con toda el alma la doctrina de la predestinación. Para mí este tema antes no lo conocía mucho, hasta que meses a la fecha me he quedado estudiando más con calma y he visto, por ejemplo, cómo la iglesia cristiana a través de los siglos ha interpretado estos versículos. Y todos han venido sobre una misma línea acerca de la predestinación. Los grandes hombres que Dios ha usado, los grandes avivamientos, los más reconocidos, los que Dios más ha usado para cazar gente y que han predicado la palabra con más poder, desde Joe Whitfield, casi muchos, no van a escuchar nombres hispanos. Nosotros los hispanos somos más nuevos en el asunto del evangelio. Quienes traen trayectoria mayormente son los europeos y americanos. Primeramente los europeos, después los americanos, y recién, hermano, de los 70 a la fecha, los países latinoamericanos que llegaron al evangelio. A través de Estados Unidos, el evangelio bajó a los países, México, Centro y Sudamérica, y ahora pues tenemos grandes predicadores, como Sarachu Olivares y otros sudamericanos que Dios ha usado, y el Caribe como Puerto Rico. Pero siglos atrás no va a escuchar nombres hispanos. Encontramos nombres como George Whitfield, Juan Calvino, encontramos a Jonathan Edwards, a Charles Spurgeon, de aquí a Estados Unidos a John Piper, actualmente a Paul Washer,
a Jean Macquart, encontramos en el pasado a Juan Hus, encontramos a Lutero, el alemán, y todos pertenecen mayormente a Inglaterra, a Europa, a los países europeos y después a Estados Unidos. Todos esos hombres que Dios ha usado, hermano, incluso los que tradujeron la nuestra Biblia que tenemos, caso de Reina Cipriano de Valera, eran españoles, todos europeos. Todos los hombres que ha usado Dios a través de los tiempos han seguido la misma línea doctrinal, a menos en este punto de la predestinación, pero se han levantado más embargo grupos donde se han opuesto y que han dicho no puede ser así, yo tengo que escoger, yo soy el que escojo, no es la soberanía de Dios, sino que yo, a pesar de estar muerto en mis delitos y pecados, tengo suficiente fuerza o reconocimiento para aceptar a Dios. Y hablamos la semana pasada acerca de los versículos en contra de pensar de que el hombre cuando no tiene a Cristo puede elegir a Cristo, puede venir a Cristo. Lo mencionamos, por eso le pregunto ahora, un hombre natural, o sea, un incrédulo, un impío, un hombre que no tiene a Cristo, ¿tiene capacidad de venir a Dios? No. ¿Tiene capacidad de buscar a Dios? ¿Por qué sí y por qué no? Me gustaría ya entrar en el tema de lo más que viene, que es un tema por cierto muy profundo, pero parece que en el primer punto que nos detuvimos la semana pasada no avanzamos mucho. O no sé, ¿a usted le da pena comentar? Usted cuando iba a la escuela siempre así era callado. Pues yo puedo hablar y hablar y hablar, pero yo por ver las caras puedo pensar que mejor están entendiendo y aceptando lo que estamos explicando, pero yo me puedo equivocar fácil por las miradas, no puedo decir. Entonces me interesa saber cómo vamos avanzando. ¿Por qué, hermano? Yo estoy aquí al frente, pero yo no soy infalible. Yo no me sé toda la doctrina de la Biblia, yo no conozco todo en la Biblia, y yo en mi mejor esfuerzo me puedo equivocar. Cada tema, cuando lo voy a explicar, le dedico horas de examinación y de cotejar por otro lado y checar diferentes versiones y ver el original y ser lo más fidedigno posible. Tratamos de ser lo más honesto con Dios, de no querer interpretar la Biblia como yo creo con anticipación que se tiene que hacer, sino como lo enseña la propia Escritura. Pero vamos a recalcar la semana pasada brevemente, hermano. La Biblia nos indica, hermano, que el hombre, cuando cayó del jardín del Edén, quedó muerto. Dios le dijo a Adán que si comía de ese fruto, iba a morir. ¿En qué sentido murió? Murió en el sentido espiritual y murió en el sentido físico, porque finalmente después sus cuerpos retornaron a ser polvo, ceniza. Pero el hombre, hermano, el hombre natural, que no tiene a Cristo, dice acerca de ellos, en Romanos, que no hay justo, ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Y Jesucristo dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y nos paramos un poco a explicar acerca de cómo Dios ha elegido a través de los tiempos, cómo eligió a Abraham cuando Abraham no andaba buscando a Dios. Abraham era un pagano de los caldeos, un idólatra. Sencillamente Dios se complació de él y lo llamó y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, en la tierra que yo te mostraré. Era un pagano. La elección soberana de Dios, sal de ella. Así Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Sencillamente, ¿qué fue lo que halló? Gracia. Es todo lo que halló delante de Dios. Gracia. Y por gracia, Dios lo eligió. A él y a su familia. A los profetas nunca solicitaron ser profetas. Dios los eligió como profetas. Moisés no eligió ser el libertador de Egipto. Dios le encomendó la tarea a pesar de que rehusaba Moisés hacerlo. Dios no accedió cuando Moisés rehusaba, sino que Dios se enojó con él y le dijo, vas a ir. Y finalmente lo mandó. A Jonás, aún en contra de su voluntad, porque Dios es soberano, porque Dios es Dios y tiene el poder de hacer las cosas como Él quiere. Más sin embargo, Dios no es monstruoso, como unos dicen. El hecho que Dios haya tenido misericordia de mí cuando yo no podía buscarlo, que Dios haya tenido misericordia de ti y te trajo a las tinieblas y te dio vida en Cristo, eso no le convierte a Dios en un Dios malo porque a tus amigos no hizo lo mismo. No, tú debes estar agradecido con Dios de que de ti tuvo misericordia y de aquellos
aquellos no son inocentes. Dios no va a mandar al infierno inocentes. Dios mandará al infierno culpables, porque el mundo, hermano, al mundo entero, todo el mundo estaba condenado al infierno. Mire, vea estas que son 4 posibilidades. Tenemos al mundo entero frente a nosotros. Un mundo pecador, un mundo caído, un mundo muerto espiritualmente. Veamos estas 4 opciones, qué fue lo que hizo Dios. Usted vaya contestando a medida que vamos avanzando. Opción número 1. Dios condenó a todo el mundo. Todo el mundo va al infierno. ¿Es cierto eso? ¿Que Dios condenó a todo el mundo y todo el mundo va al infierno? ¿Es cierto eso? Dígame, ¿sí o no? No. ¿Así es? ¿Todo el mundo va a parar en el infierno? ¿No? Ahora, junto con esa pregunta hay otra pregunta. ¿Y si Dios hubiera decidido mandar al mundo entero al infierno por su pecado, hubiera sido Dios injusto por eso? ¿Qué creen? Ni lo que tienen muy poca ganas de participar. No, la respuesta es no. ¿Por qué? Nada de lo que Dios hace es injusto. Y Dios no estaba obligado a salvar al mundo, hermano. Nunca olvidemos ese principio. Dios no estaba obligado a salvar a ningún ser humano. Por más justo que él se crea, no era digno de que el Hijo de Dios descendiera del cielo a morir a cruz por él. Ahora, la primera opción, que Dios condenó a todo el mundo, no es cierto. Dios no condenó a todo el mundo. La Biblia habla de salvos a través de Cristo Jesús. Dios no hizo eso, no optó por hacer eso. La segunda opción, Dios decidió salvar a todo el mundo. Ya todo el mundo está salvo. Todos los días que partamos de esta vida, iremos a la gloria eterna. ¿Eso es lo que hizo Dios? ¿Eso es lo que le espera al mundo entero? Es decir, que al sicario, al narcotraficante, al brujo, al satanista, al homosexual, todos. Ya Cristo ya murió por todo. Él ya derramó su sangre por todo el mundo. Así que el día que todos mueran, van al cielo. ¿Eso fue lo que hizo Dios? O sea que ni la primera es verdad, ni la segunda es verdad. Las siguientes 2 opciones es donde usted tiene que decirse por cuál cree que es más bíblica. La tercera opción, Dios envió a su Hijo, ¿ok?, para que muriera por todo ser humano, completito, sin dejar ninguno fuera, todo. Y creó, por decirlo así, como un sistema de salvación, que cuando el pecador quiera, puede venir y activar esa salvación y apropiarse de ella, si el pecador así lo quiere, si el pecador decide venir por su propia cuenta a Cristo. Esa es la tercera opción. La cuarta es, Dios, de todo ese mundo pecador, todo digno de muerte, se apiadó y tuvo misericordia de millares y millares de ellos, y soberanamente los escogió. Y leímos los versículos la semana pasada. Los escogió soberanamente. Dijo, a ti, sobre ti quiero tener misericordia. Sobre ti quiero tener misericordia. ¿Cuál de estas 2 opciones hizo Dios? ¿La tercera o la cuarta? Y es aquí donde tenemos, para saber si fue la tercera o la cuarta de estas 4 opciones, tenemos que ir a la Biblia. Y los versículos que leímos la semana pasada, hermano, nos hablan en todo sentido de que Dios soberanamente escogió a sus elegidos, a los salvos, desde antes de la fundación del mundo. Yo, en lo personal, por lo que entiendo las Escrituras, siendo lo más fidedigno posible, creo firmemente lo que la palabra me da a entender, que aunque yo no lo entiendo en esta mente tan pequeña, porque mis pensamientos no son tan altos como los de Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde? Efesios 1.4 que leímos la semana pasada, dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Pero versículos atrás nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y analizamos en el griego que el bendecirnos viene del griego eulogea, que es elogiar, hablar bien de alguien. Y vuelvo a repetirlo, se deriva el vocablo castellano elogiar. Cuando usted elogia a una persona, Dios, desde antes de la fundación del mundo, antes que nosotros llegásemos a existir, ya Dios ya nos conocía, porque Dios ya conoce todas las cosas.
Y desde antes de la fundación del mundo, digo, crearé un mundo. Estoy diciendo como Dios pudo haberlo dicho. Se van a apartar de mí, serán rebeldes a mí, van a morir espiritualmente, pero yo tendré misericordia de muchos de ellos. Vamos a ir avanzando hoy, si el tiempo no lo permite, hermano, pero vamos a ir descubriendo cosas que a veces nosotros no alcanzamos a entender. Vamos a recalcar otra vez y recordar los versículos que vimos la semana pasada. Y no sé si este versículo también lo compartí. Cuando Cristo está orando antes de ser arrestado, Él ora con su Padre, si es creo que Juan 17, y está orando por sus discípulos. Y Él le dice, permíteme, creo que vamos a Juan 17, se lo voy a leer, me parece que si yo no estoy mal, es Juan 17. Mire las cosas profundas. Juan 17, exacto, y vamos a ir del versículo. Miren la forma en que Jesús ora, que nos hace pensar mucho acerca de cómo es que nosotros venimos a Cristo. Si es que nosotros venimos o Él nos trae. Ya dijimos la semana pasada que Cristo dijo que no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así, no elegimos nosotros a Dios, sino que Dios nos elige. Y que nadie, escuche, nadie, y nadie significa nadie. No es que, bueno, algunos, no, nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trae. Y la palabra traer en el griego original, hermano, es traer así, con una fuerza más fuerte que tú, grande, una fuerza superior que te arrastra y que te trae. Es decir, que Dios el Padre, hermano, nos tiene que traer al Hijo para que nosotros conozcamos al Hijo. Jesucristo dijo, nadie conoce al Hijo sino solamente el Padre, y nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y en Romanos capítulo 9, el Señor, hablándonos a través del apóstol Pablo, dice que a Isaac amó y a Esaú aborreció. Y dice que no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Mira, pero Jesús, el propio Jesús cuando está orando, dice las siguientes palabras. Vamos a empezar desde el 8. Se lo voy a leer rápido, porque vamos a continuar con los demás, con otra parte de la enseñanza. 7, perdón. Dice 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Está hablando de todos los que han creído en Él. Nótese, en ellos incluye a sus discípulos, obviamente, porque creyó en Él. Y todos aquellos que, aparte de los que llegaron a estar a ser sus apóstoles, 12 apóstoles, eran todos aquellos que recibieron la palabra de Cristo. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. 17:9, hermano. Esto es crucial para entender, hermano, por quiénes vino a morir Cristo. Y por quiénes rogaba Cristo. Cristo no rogaba por todo el mundo entero pecador. Escuchen. Yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿De quién está hablando? De los que creyeron en Él, en su palabra, no de los incrédulos. No. Yo ruego por ellos, dice. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. ¿Cómo está eso? De que el Señor dice, yo no ruego por el mundo, sino por lo que me diste. ¿No se supone que Cristo vino a morir por todo el mundo? Cuando leemos la Biblia superficialmente, creemos que Dios murió ya por todo pecador. Lo que pasa es que el pecador, pues bueno, como no quiere decidirse por Cristo, la salvación está. Cristo ya derramó sangre por ese sicario, pero el sicario dice no. Entonces, se derramó sangre un poquito extra, adicional, un poco perdida, porque pues hubo sangre para ti también derramada, señor sicario, pero como usted no quiso. Mira, algunos creen que Dios hizo esto. Dios el Padre envió al Hijo a la tierra. Dice, muere por el mundo, ¿ok? Y siéntate ahí, vamos a sentarnos a esperar a ver quién se beneficia de tu muerte. Entonces que Dios está ahí a la expectativa, a ver si el pecador se anima, a ver si el pecador quiere, a ver si toma una decisión. Pero todavía Dios no sabe quién se va a salvar, a ver quién es el valiente, o a ver quién es lo suficientemente inteligente para venir a beneficiarse de la salvación que hay en Cristo Jesús. No vemos en ningún lugar de la Biblia que Dios haya dicho tales cosas. No, dice que a lo que antes conoció, dice en Romanos,
a esos predestinó. Y a los que predestinó, al mismo grupo, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos mismos también glorificó. Él los conoció, Él los predestinó, a esos mismos Él los llamó, Él mismo los santificó. Y a esos mismos, a ese mismo grupo de personas que nosotros no sabemos quiénes son, pero Dios, que sí conoce las cosas, desde antes de que fundara la tierra, ya los había cogido. Pero volvemos, porque yo sé que lo llegaron más tarde y puede confundirse en el tema si no tienen el contexto. ¿Cómo es que Dios elige de ese mundo perverso a muchos para salvación, y qué con aquellos que Dios no eligió? ¿Es acaso Dios malo porque no los eligió? Y lo repito porque sé que hay unos que recién llegaron. No, hermano, Dios no es malo. Ellos no son inocentes, aquellos que no son judíos, son culpables. Y les vuelvo a repetir el versículo del taller mecánico. Su esposa pasa por un taller mecánico y hay 7 mecánicos malvados, perversos y vulgares, que cuando pasó su esposa, la insultaron, la apedrearon y casi la matan. Y esa mujer lleva a juicio a esos 10 malhechores. Los 10, hermanos, son culpables, son dignos de juicio. Ninguno de ellos es inocente. Pero usted ante la corte, por tan solo mostrar su gran misericordia y su benevolencia, su beneplácito, usted dice: señor juez, de esos 10, que los 10 son culpables, sobre esos 4 yo quiero tener misericordia. No los juzgue, déjenlos que se vayan libres. Esos 4 vendrían prácticamente a besarle los pies en agradecimiento, diciendo: yo no era digno, yo soy culpable de mi pecado, pero tú tuviste misericordia de mí. Tienen derecho los 6 que se quedan en la cárcel a pagar su condena, a decir: mujer perversa, mala y monstruosa, qué mala eres y perversa. ¿Cómo es que coges a 4 y a nosotros nos dejas aquí morir? Tú le dirías: yo no soy una mujer ni monstruosa ni malvada, al contrario, soy una mujer buena. Yo no tenía la obligación de salvar a ninguno de ustedes 10, pero quise tener misericordia sobre 4, y sobre ustedes 6, perfecta justicia sobre ustedes. Ustedes son culpables. De modo, hermano, que no piense que a los que Dios no escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación, son inocentes y que tendrán la excusa en el día del juicio de decir: Dios malo y perverso. Claro, yo estoy a punto de irme a la llama del infierno, pues como no fui de tus escogidos, pues como tú tenías tu élite y eras un Dios racista. Así hay muchos cristianos que dicen el día de hoy, cuando hablan de la doctrina de la predestinación. Esos que creen en la predestinación, creen en un Dios racista, que a unos escoge para vida eterna y a otros los escoge para el infierno. Un momento, Dios no escogió a nadie para el infierno. Dios escogió a unos para salvación y los demás, perfecta justicia. Y volvemos otra vez al ejemplo, porque yo sé que a lo mejor muchos se les olvidaron de la semana pasada. Antes que la humanidad cayera en pecado y se desprendiera de la gloria de Dios, Satanás y los ángeles ya habían caído. ¿Vemos algún indicio en la Biblia de que Dios los va a salvar un día, a Satanás y a los demonios? ¿Y que Satanás un día se va a arrepentir y gozarán de una vida eterna, una gloria con el Señor? No. Dios no les mandó un salvador a Satanás y a los demonios. ¿Es Dios malo por eso? No, hermano. Es el Dios justo, aplicando perfecta justicia sobre Satanás y los demonios. Ustedes que se rebelaron contra mí, pagarán eternamente en el lago de fuego. Perfecta justicia de un Dios justo sobre Satanás y los demonios. Pero sobre la humanidad, que estaban, hermano, en la misma condición que Satanás y los ángeles. Usted no crea que usted y yo, que el incrédulo, usted y yo cuando no conocíamos a Cristo éramos más santos que Satanás. Estábamos en la misma condenación, hermano. Satanás y los incrédulos van exactamente al mismo lugar, al lago de fuego. El incrédulo no pasará una eternidad en el infierno siendo atormentado por el diablo y los demonios. Esa es una fantasía que se ha incrustado en el Evangelio de los tiempos. Hay muchas fábulas que llegan a nosotros. Satanás y los demonios, ellos mismos sufrirán una eternidad, pagando la justa ira de Dios sobre ellos, de un Dios furioso. De modo, hermano, que cuando nosotros no estamos en Cristo, y lo que actualmente usted ve allá en la calle, los muertos espirituales, que es el hombre natural, que no percibe lo espiritual, tiene la misma condena que Satanás. Van al mismo lugar de condenación. ¿Por qué? Porque son inocentes.
y Dios sencillamente los olvidó porque es un Dios racista. No, son culpables, hermano, son culpables. Suger Michelin, un teólogo dominicano, puso un ejemplo buenísimo, buenísimo, acerca de cómo Dios elige, acerca de la incapacidad del hombre. Imagínense que un juez, o no sé, un hombre, una personalidad, entra a la sala, a un lugar, están todos aquí sentados, y da la orden, digamos que es un rey, entró el rey, y se da la orden, todos puestos de pie porque el rey está entrando. Y todos se ponen de pie menos uno. Pero resulta que el que no se pudo poner de pie, ¿sabe por qué no pudo? Porque está paralítico, no puede ponerse de pie. Entonces, sería injusto que el rey lo condene y diga, me has deshonrado, porque mientras todos se pararon, se pusieron de pie, tú optaste no hacerlo. Y él dice, Señor, pero que yo no tengo piernas, ¿cómo voy a parar? Yo no puedo pararme, no puedo poner sobre mis pies. Entonces, a veces creemos erróneamente, y voy a dar la segunda parte de esta ilustración. Dios envía que prediquemos el Evangelio a todo el mundo. Eso nos envía a toda criatura a predicar el Evangelio. Pero escuchen, muchos de ellos no se van a salvar. Muchos de ellos no creerán al Evangelio. ¿Saben por qué? Para empezar, el hombre, estando muerto espiritualmente, no puede venir a Dios. Pues ¿saben por qué? Porque es enemigo de Dios. Cuando usted no conocía a Cristo, aunque usted se consideraba un poquito buena gente, quiero decir una cosa, usted era enemigo de Dios. Estábamos enemistados con Dios. Usted no amaba a Dios. Porque unas buenas obras que usted hacía, como se vio la semana pasada, lo hacía usted para su propia gloria. Esas buenas obras delante de Dios no tenían validez. Siendo enemigo, hermano, había una enemistad, una brecha muy grande entre usted y Dios. Y usted no podía venir a Dios porque tenía una incapacidad moral. Usted estaba muerto, depravado totalmente, muerto espiritualmente. Cuando la Biblia habla que el hombre está muerto espiritualmente, no es como mucha gente cree que está medio muerto, es decir, estoy muerto pero sí puedo elegir a Dios. No, nadie busca a Dios, dice Romanos. Nadie, no hay justo ni un uno. Todos a una, o sea, a decir al unésimo, se hicieron inútiles. Nadie puede buscar a Dios. Bueno, y si nadie puede buscar a Dios y nadie puede venir a Cristo, ¿para qué Dios nos manda a predicar el Evangelio? Si ya sabe Dios que nadie puede venir a Él. Si están muertos, y no van a poder venir. Son controversias, hermanos, que tenemos que verlas a la luz de la Biblia. Miren, ahora regreso al ejemplo de esto. Si Dios nos manda a predicar el Evangelio, aún sabiendo que el pecado no se puede arrepentir porque está muerto, ¿qué argumento tendría Dios en el día del juicio de decirle al pecador, eres culpable? Pero ¿cómo? ¿De qué vas a culpar? Si me mandaste a predicar un evangelio que tú ya sabías que yo no iba a poder responderlo porque yo estaba muerto. Era como pedirle a un ciego que cruzara un laberinto y saliera al otro lado. ¿Cómo el ciego no puede? Entonces dirá, oye, pues sí, se me pasó ese dato. O sea, no, hermano, Dios no va a hacer eso. Ahora voy al ejemplo del rey. El rey entra y el hombre que está ahí sentado no se paró, no se puso de pie porque estaba paralítico. Y sería injusto que el rey lo condenara porque, ¿cómo se va a parar? Está paralítico. Pero ahora volteemos la historia y volteemos la tortilla. El mismo rey entra y todos se ponen de pie, excepto uno. Y no se puso de pie porque estaba paralítico. Sencillamente, él tenía sus dos piernas. No se paró porque en su corazón odia al rey. Lo odia con toda la fuerza del alma. Lo odia. Puede pararse y a la vez no puede. Pero no enredarlo. Moralmente no puede. No tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque lo odia con la fuerza de su corazón. Es decir, no me paro, no puedo pararme, no puedo. ¿Por qué? No puedo porque te odio. Es un caso diferente. Otro ejemplo. El hombre no puede venir a Cristo cuando está muerto en sus delitos y pecados porque moralmente, hermano, está incapacitado porque aborrece a Dios. Suger Michelin usó otro ejemplo parecido. Usted le pide a una madre que tiene un niñito de un mes de nacido y le dice, mira, mata a tu niño. Mátalo, toma el cuchillo, mátalo. Y dice, no puedo. No puedo matarlo. Es mi hijo, no puedo matarlo. Dice, bueno, ¿por qué no puedes? Sí puedes, mira. Tremendo cuchillo, bien afilado. El pobre niño ni sabe, no tiene fuerza, tú eres más fuerte que él. Sencillo.
extiéndelo, entiérrale el cuchillo, lo matas, no se va a defender. Y ella insiste, no puedo. ¿Cómo? No puedo. O sea, ¿por qué? Moralmente no puede. ¿Por qué? Porque lo ama. Hay una incapacidad moral, no puedo. El hombre pecador, hermano, cuando está sin Cristo, es culpable. ¿Sabe por qué no puede venir a Cristo? Porque ama su pecado. Ama tanto su pecado que no quiere venir a Cristo para que tenga vida. Y esa condición, hermano, es para el mundo entero. Todos estábamos en la misma condición. De modo, hermano, que tenía que ser Dios el que se apiadara de unos y los escogiera para la salvación y cambiara su corazón por dentro y le quitara ese corazón de piedra y le diera un corazón nuevo de carne y escribiera sus leyes y sus mandamientos en su corazón para que pudiéramos obedecerlo. De otro modo, hermano, no hubiéramos podido venir a Cristo. Ahí usted y yo estuviéramos refundidos como están muchos de sus familiares que usted conoce, que ahí están todavía en sus pecados. ¿Por qué? Porque aman su pecado y por esa razón no pueden venir a Cristo. De modo que en el día del juicio son culpables. Y nosotros, hermanos, ¿éramos más buenos que ellos? No, muchos de nosotros éramos peores. Pero ¿qué dice la Biblia? Que de lo vil y menospreciado del mundo, ¿qué dice? Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Escogió. Vemos otra vez la palabra, nos escogió. O sea, no hay tanto que altercar con Dios en el asunto de la elección. Dios soberanamente tuvo misericordia de muchos de nosotros y nos trajo. De modo que no podemos, ese argumento de mucha gente de que hablar de la elección, hablar de la predestinación, hace a Dios un Dios racista y monstruoso, no tiene ningún sentido, hermano. Porque Dios no va a enviar al infierno a gente inocente. Dios enviará al infierno a gente culpable de pecado. Y usted y yo, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, de antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. No sé si hasta aquí, hermano, nos hemos entendido. Fuera de Cristo, antes de venir a Cristo, estábamos muertos moralmente, espiritualmente. Dios tuvo que apiadarse de nosotros para entonces venir a tener vida eterna. Un último ejemplo al respecto de esto. Lázaro ya tenía días de muerto. Estaba muerto Lázaro. Cristo le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Cómo es que Lázaro escuchó la voz y obedeció a la voz y estaba muerto? En algún momento, la palabra de Cristo al salir de su boca le tuvo que haber dado vida, para que al tener vida escuchara la voz y dijera y obedeciera cuando dijo, sal, ven fuera. Hermanos, cuando la palabra de Cristo es predicada, por eso insisto que es la palabra la que tiene que predicar y no nuestras fábulas, ni nuestras experiencias, ni nuestras, historietas que tenemos, es la palabra de Cristo. Cuando usted predica la palabra de Cristo, la palabra tiene poder, ¿sabe para qué, hermano? Para resucitar al muerto espiritual, al incrédulo, para que venga la vida eterna. Eso es lo que se conoce bíblicamente hablando como el nuevo nacimiento o la regeneración. Nicodemo se acerca con Jesús y no entendía absolutamente nada de esto. El Señor le dice, es necesario que nazca de nuevo, pero él no entendía cómo. El viento sopla donde quiere, no sabe dónde viene ni a dónde va, así que nació el Espíritu, dice el Señor, no sabes. Hermano, usted puede estar en una iglesia predicando el Evangelio y ahí sentado, 2, 3, reciben la regeneración, el nuevo nacimiento. Nacen de nuevo y de la noche a la mañana, yo no sé cómo, ese hombre que sentó ahí, que aborrecía a Dios, que andaba viviendo en sus pecados, en ese momento es quebrantado en ese momento y sale de ahí creyendo en Jesucristo, con una fe que por más que toda la filosofía y los científicos se reúnan a convencerle que Cristo es falso, que la evolución es lo que realmente es verdadero, nadie le puede arrancar esa fe y nada lo hace moverse de esa fe. ¿Cómo sucedió eso? Eso es algo sobrenatural, hermano, que solamente Dios lo da y solamente se da a través de escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene, hermano, por contar mi testimonio. Mi testimonio puede ser muy bonito, hermano.
Pero mi testimonio no es más poderoso que el testimonio de Cristo, que el testimonio de la palabra de Dios. Yo no salvo a la gente por mi testimonio, ni salvo a la gente por ninguna otra liturgia que yo haga. La gente se salva al escuchar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, los muertos reciben vida, hermano. En una célula, en un partido de fútbol, ahí lo puede estar usted hablando, y ahí la persona puede nacer de nuevo. Sin necesidad de que usted la lleve y repite la oración conmigo. Hermano, eso es ir demasiado lejos. La persona nace de nuevo en el momento que llega la convicción del Espíritu Santo, y ahí es nacida de nuevo. Y saben, no hay un momento en nuestra vida donde podamos decir el día 17 de junio a las 3 de la tarde con 20 segundos, 20 minutos, 36 segundos, yo ahí nací de nuevo. Nadie puede decir con certeza, hermano. Porque somos como el viento, dijo Jesús, que no sabe de dónde viene y a dónde va, así que nació el Espíritu. No hay una fecha, una hora exacta en que podamos decir, en ese segundito yo nací de nuevo. No lo supimos. No lo supimos. Así como viene el viento, hermano, nacemos de nuevo. Y nace de nuevo, hermano, el que usted menos cree, el más depravado, el drogadicto. A ese que usted le prega, dice, usted trae dos a la iglesia, uno es muy justo, obediente a su padre, pero no cree en Cristo. El otro es un perverso que no, es lo peor. Y en una reunión, hermano, después de escuchar la palabra, el evangelio, ese que usted creía que ese jamás se iba a salvar, viene a ser quebrantado y sale con una fe, hermano, y es salvado y regenerado y nacido de nuevo. Y aquel que moralmente uno dice, oye, este porque está más próximo a creer. No, hermano, esas cosas no nos deben engañar. Es de Dios, de quien Dios quiera tener misericordia. Ahora, vamos a seguir. Teniendo, hermano, ese recordatorio de lo que hablamos la semana pasada. Bueno, aquí Jesús dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me dicen porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, nótese, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros somos uno. Y bueno, ya no vamos a salir de este versículo porque no tendríamos tiempo para explicar eso. Pero seguimos con Efesios, que es el libro que estamos estudiando, y vamos otra vez al versículo 7. Arrancamos a explicar el versículo 7. Y desde el 6 decía, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y tomando un poquito de tiempo ahí, dice que Dios nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él escucharlo. ¿Quién es Jesús? Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios. Es Dios mismo encarnado. Jesucristo no es un ángel, ni es un hombre creado por Dios. No. Jesucristo es Dios hecho carne. Eso es lo que se conoce como la encarnación. Ahora, Dios, el Padre, nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿quién aceptó aquí? ¿Nosotros aceptamos a Cristo o nosotros somos adoptados en la familia de Dios? Bueno, yo he repetido 1500 veces y yo voy a hacer las 1501. Hermano, no le predique a la gente diciéndole que acepte a Cristo. ¿De dónde sacamos tal cuestión nosotros de acepta a Cristo? Mira, te da dolor lo que Cristo hizo por ti. Él murió, el pobre sufrió. ¿Hace usted de Dios un Dios? Ay, casi llorando. Sí, escucha, ten piedad de mí y acéptame. ¿Desde cuándo Dios tiene que mendigar la misericordia del hombre? Eso hace a Dios un Dios pequeñito y chiquitito, lloriqueando porque el pecador no le recibe. Ay, ya lo rechazó otra vez. No, hermano, nunca encontrará usted en la Biblia nadie predicando diciendo, y 5,000 aceptaron a Cristo, 5,000 hicieron su decisión. Hermano, la Biblia habla de arrepentidos y convertidos y creer en el Evangelio. El mensaje al pecador no es acepta a Cristo. El mensaje al pecador es arrepiéntete, porque Dios manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Es un mandato de Dios que se arrepientan. Es un mandato, no es una decisión. No es que acepta. No, Dios no tiene necesidad que lo aceptemos, hermano. Si usted no lo acepta, hermano, la fiesta que se va a celebrar allá en los cielos en la boda del coro, no crea que
se va a disminuir, va a ser una fiesta muy aguada. Algunos creen, hermanos, que como que Dios pasaba la eternidad todo el tiempo amargado en los cielos, porque solo el hecho de pensar que fulano y sultano no me aceptaron, ellos se están quemando en el infierno, ha convertido de mi cielo y mi gloria en un infierno, no puedo vivir. Hermano, quítese esa idea, hermano. Dios no se consume de depresión porque usted no lo acepte. Dios no nos necesita. Ese es el mensaje olvidado por ya décadas que se dejó de predicar en los púlpitos. Dios no nos necesita, hermano. Dios no mendiga de misericordia del hombre. El hombre tiene que venir arrepentido, el pecador implorando por misericordia. Perdóname, yo soy un pecador, ten misericordia de mí. Recíbeme como tu hijo, dame la vida eterna, reconozco que soy un pecador. Pero ya no predicamos ese mensaje. Predicamos un mensaje pero tan aguado, hermano. Cuando convertimos a Dios como el necesitado y con el afán de llenar las iglesias. Hoy tenemos iglesias llenas convertidas en discotecas. Oh, de todo tipo entra a la iglesia, toda mundanalidad. La iglesia está atascada de mundanalidad. Y la gran parte de esos que se llaman cristianos, ni siquiera cristianos son. Muchos de ellos, como lo predicó Paul Washer en una convención de jóvenes en Alabama en el 2000, creo que 2007, 2008. Y digo, mi preocupación, dijo Paul Washer, que la mayoría de ustedes jóvenes están aquí sentados, dentro de menos de 100 años, muchos de ustedes estarán condenados en el infierno. Y no todo predicador se atreve a decir eso. Es que es la pura realidad, hermano. Cuando usted va a una iglesia donde la muchachita que se sienta aquí, el muchachito que se sienta acá, o ya el adulto que se sienta allá, no muestra indicio de hambre de Dios, hermano, no nos engañemos. No estamos ante un cristiano inmaduro, una cristiana inmadura, estamos ante todavía incrédulos, impíos, que no han sido regenerados, que no han creído el Evangelio, que le ha gustado la iglesia porque se socializa muy bonito, porque hay baby showers, hay cantitos muy bonitos, cantitos que hasta le ruedan lágrimas, porque son muy románticos los cantitos. Hay cantitos llenos de gozo y como que le entra a la religión y le gusta, le encanta, le gusta andar. Hay convenciones acá, retiros, y nunca se ha arrepentido de sus pecados. Es exactamente la misma persona, vive atada y practicando el mismo pecado, nunca ha cambiado. Y dijimos una vez aquí, cuando esas personas confrontadas, no me juzgue, para que no sea juzgado. No, hermano, estás fuera del lugar. Sí se te puede juzgar tu conducta. Tienes que examinar tu conducta a ver si verdaderamente estás en la fe. Si no hay hambre de Dios, hermano, usted no conoce a Cristo. Si usted no tiene hambre de pasar intimidad con Dios, usted no conoce a Cristo. Si la palabra de Dios no le despierta hambre, usted no ha conocido a Cristo. Oye, pero ¿cómo va a decir eso? A lo mejor yo no tengo esas características dentro de mí, pero a mí Dios nos sabe grandemente. Yo he puesto las manos sobre personas, los enfermos se han sanado. Es más, un día oré por un endemoniado y el endemoniado salió. ¿Cómo? ¿Ese es el sello de que Dios me ha aprobado? No, mi hermano. O mi amigo. No, ese no es el sello de que eres un hijo de Dios. Porque en aquel día Jesús muchos le dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos esto. ¿Sabe por qué ocurrieron los milagros? Porque el nombre de Jesús tiene poder y Dios respaldó la fe de muchos que estaban ahí. Pero tú irás al infierno. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A mí me gustaría que estos mensajes predicaran más seguido, hermano. En todo lugar. Eso de acepta a Cristo, hermano, sáquelo de su vocabulario. Eso no existe, eso no es bíblico. Es arrepiéntete de tus pecados. Crea el Evangelio y arrepiéntete. Dice que el cual nos hizo aceptos en el amado, hermano. No hemos todavía ni avanzado en ningún versículo todavía. Ya son las 8. En quien tenemos, dice, redención. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué es esto de redención? La palabra redención, hermano, viene del griego apolutrosis. Apolutrosis. Y significa, hermano, es pagar, un rescate. Rescatar. Dice que en los tiempos antiguos los esclavos lo comparaban, ¿verdad? Así como, bueno, yo vengo de una zona de México donde mis familiares, venimos de una descendencia africana, fueron traídos como esclavos a la costa chica de Guerrero, Oaxaca. Y ahí se quedaron todos esos negros ahí. Toda la familia de mamá son negros. Y fueron traídos como esclavos. La esclavitud no hace mucho que se medio abolió. Pero en los tiempos pasados la esclavitud era una cosa como si nada.
Pero cuando alguien quería dar libertad a un esclavo, él pagaba el rescate. Mira, a ver el esclavo. ¿Sabes qué? Si yo no estoy de acuerdo con la esclavitud, me duele ver a ese hombre. ¿Cuánto quieres? Yo te pago por ese esclavo, suéltame. A mí dame tanto. Bueno, aquí está, órale. Pagaba y al esclavo le decía, vete, eres libre, eres libre. Y no era digno, no merecía, no tenía con qué pagar su redención. No tenía el esclavo. Alguien tuvo que tener misericordia de él. Y alguien que tenía dinero, normalmente, hermano, ¿qué hacía el esclavo? Volvía a ser esclavo, pero ahora esclavo por amor a aquel que lo había libertado. Esa es la condición del cristiano. El cristiano estaba esclavo en su pecado, le pertenecía no al reino de Dios, al reino de las tinieblas. Cristo pagó por su redención, pagó completo, consumado es, dijo en la cruz. Y ahora nosotros venimos a ser esclavos de Cristo. Dejamos de ser esclavos del mundo para ser esclavos de Cristo, pero ahora esclavos por amor, hermano. Por eso es cuando usted anda empujando a un cristiano, y lo anda empujando para que trabaje en la obra, para que busque las cosas de Dios, hermano, no tiene ni idea de lo que es la redención.